Justamente en estos momentos en Honduras tenemos este gran problema de salud y ese es el culpable. Sí, las cifras, Honduras es un país endémico de dengue, o sea que casi todo el año vamos a tener esta enfermedad, pero ahorita las cifras han sido escandalosas. Las situaciones y los problemas que yo veo al respecto de esto, como profesional de la salud y bueno, también con mucha experiencia y formación en medicina familiar, atención primaria, es cómo se está enfocando este problema alrededor, en torno del dengue. Porque si se sabe cuál es el vector, o sea, quién transmite la enfermedad, al que hay que combatir es a este personaje. Punto número uno que quiero destacar. Con la pandemia, el gobierno anterior ideó con algunos resultados interesantes lo que se conoció como triajes, centros de triajes, que hacían que la asistencia médica llegara lo más cerca posible del paciente. Como medidas que ha estado tomando este gobierno, principalmente aquí en Tegucigalpa, donde la epidemia se está comportando con niveles elevados, catastróficos, mucha alarma, creo que también en el Valle de Sul, en San Pedro y en algunas otras pequeñas regiones del país dispersas, aunque en todo el país está dando cifras por encima de lo normal, que a mí me preocupan. El punto número uno es porque había sido en verano, no había llovido. Ahora en invierno que empieza a llover, la cosa se debe de poner por la lógica, no estoy diciendo ahorita bajo ningún fundamento, la lógica, la cosa se debe poner peor. Y entonces lo que ha hecho el gobierno en este momento en cuestión de salud es renovar triajes o hacer que aparezcan triajes en las ciudades como Tegucigalpa para la atención de estos pacientes. Pero el trabajo más fuerte, sinceramente, y lo digo porque veo mucha gente novicia o novata dirigiendo este problema aquí en Tegucigalpa, que sí, el ego es muy grande y pueden decir lo que quieran, pero esto tiene una complejidad bárbara. ¿Por qué? Porque lo que hay que ir a trabajar en la comunidad, sí, por eso hablaba de la comunidad y de los triajes, porque el trabajo debe ser focalizado y amplio, sobre todo en los lugares donde más incidencia de dengue está sucediendo. Por ejemplo, si en un barrio, colonia o residencial hay altos índices de pacientes positivos a dengue que están siendo ingresados, pues ahí debe llegar un grupo de trabajo multisectorial, no solo del Ministerio de Salud, multisectorial para tratar de controlar a este fulano que tenemos aquí, que es el mosquito. De varias formas, fumigando, haciendo tratamiento de reservorios de agua, de consumo humano, limpiando las áreas físicas donde se pueda quedar colectado hasta una hoja seca, se queda agua ahí almacenada, retenida, y ahí puede haber criadero. Este mosquito vuela alrededor de 100 metros, entonces a los 100 metros a la redonda y en el foco se debe hacer un trabajo fuerte de combate a ese mosquito. Y así ir generando varios focos, no solo los triajes, sino que varios focos de control de este vector. Haciendo también algo que es muy importante, no solo una campaña, no solo un día publicitarlo, no solo un día hablar de él en los medios de comunicación, sino empezar a generar información de cómo controlar la enfermedad de este fulano a la población. Que la misma población se dé cuenta cómo debe controlar la enfermedad y sobre todo los signos de la enfermedad. ¿Cuándo acudir al médico? ¿Por qué acudir al médico? ¿Por qué buscar un personal de salud que le pueda ayudar? Porque tenemos una fase muy clásica, como le llamaban antes, sin complicaciones, como se le llama ahora, donde lo que prima son unas fiebres terribles, son una arbovirosis, da dolor en las articulaciones, en el cuerpo, incluso en los globos oculares o por detrás de ellos, y un estado general donde el paciente se siente muy mal. Pero el problema es cuando empieza ya la parte hemorrágica y empiezan a caer las plaquetas. Y ahí es cuando la intervención del médico debe ser oportuna, puntual. Lo saben hacer muy bien aquí en Honduras porque no es la primera vez que esto está dando problemas. Entonces hay que hidratar al paciente, reponer líquidos, tratar de controlar el sangrado, etcétera, 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 etcétera. Y cuando eso aparece, entonces hay que acudir inmediatamente al facultativo y no esperar
o cuando se tienen los primeros síntomas, no esperar que se complique la enfermedad. Entonces son varias cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer, que es obligado, es mandatorio, no solo abrir triajes y no solo decir que estamos trabajando 24 horas y no solo ponerle a una cama un mosquitero, sino varias cosas desde el punto de vista de salud para poder controlar a este ciudadano y no solamente desde el punto de vista ya tenemos el problema, sino de educar a la población. Repito, esto es un problema endémico en Honduras. O sea que todos los años vamos a tener esto, los 365 días, si es posible, con esto del cambio climático y las nuevas adaptaciones que estamos teniendo. Tuvimos un verano bárbaro, ahora empieza a llover como nunca hubiera llovido, está cayendo casi todos los días agua torrencial. Entonces esos cambios hacen que estos personajes aparezcan. Incluso aquí mismo en esta red social publiqué un video hace poco de la experiencia y la publicación que hizo Cochrane Iberoamérica sobre el resultado de a estos infestarlos con otro virus que evita que propaguen el dengue. Lo hizo el ministro anterior de salud, nunca dieron los resultados, no sabemos qué sucedió. Cosas así son las que hay que hacer desde el punto de vista de la intervención sanitaria para que esta epidemia, de dengue pueda ser controlada. Si no, vamos a tener un problema muy serio, pero muy serio, que puede llegar a colapsar, y no es por asustar a nadie, pero puede llegar a colapsar el Sistema Nacional de Salud, que es muy endeble y que estoy seguro que no dará respuesta ni podrá contener una avalancha de personas, de pacientes que empiecen a padecer un problema serio por el dengue. Así es que todos a cuidarnos y estar pendientes, porque también en la mosquita hondureña no solo el dengue está causando estragos, sino la malaria. Ojo con eso, se transmiten muy parecidos que el dengue por personajes como estos. Así es que hay que cuidarse ante cualquier síntoma, cualquier situación, no hay que confiarse, no hay que tomar aspirina, hay que ir al médico para que le haga el diagnóstico de la enfermedad y le dé seguimiento a ese problema de salud. Y es que cuídense porque la cosa está muy seria.